Así es, Héctor, gracias. Queremos hablar de la coyuntura de nuestro país y para ello hemos invitado a Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia, a quien le damos la bienvenida. Ministro, buenos días, un gusto tenerlo acá. Muy buenos días, el gusto es mío. Ministro, son 16 días ya que el gobierno de transición dirige al país. ¿Cómo encontraron a Bolivia? ¿Cómo dejó al país justamente Evo Morales? ¿Qué observaciones tienen? Y al margen de eso, ¿qué consideran que es positivo y que debe continuar? A ver, lamentablemente encontramos un país fraccionado. Encontramos un país dividido. Encontramos un país lastimado, un país herido, un país confrontado, un país más dividido que nunca. Una división, lamentablemente, que se podría decir en los propios términos del movimiento del socialismo, una división entre el campo y la ciudad. Fue muy difícil asumir los primeros días y sigue siéndolo porque encontramos un país convulsionado, un país prácticamente al borde de la guerra civil. Todavía hacen eco en nuestros oídos esa marcha en el alto que gritaban guerra civil, guerra civil. Entonces, fíjense ustedes, en el momento en el que cae el muro que protegía la planta de Sencata, hay un video, obviamente aficionado, que dice, ahora sí, guerra civil. O sea, estábamos a punto de eso. Lamentablemente, el discurso que había dejado el movimiento al socialismo provocó esa división. Además que nos dimos cuenta que la forma que había tenido el movimiento al socialismo de gobernar 14 años fue al mejor estilo maquiavélico. Divide para reinar. Todo estaba dividido, absolutamente todo. La FEJUVE, por ejemplo, de La Paz, ahora ya son 4 FEJUVE, totalmente divididas. Los movimientos sociales, los propios movimientos sociales, que se habían transformado en el brazo operativo y poderoso del movimiento al socialismo, también partidos. Unos desconocían a otros, los otros desconocían a uno. Mientras estábamos reunidos en Palacio con unos movimientos sociales, nos llamaban los mismos movimientos sociales, otros representantes, y nos decían, ¿qué hace sentado ahí fulano, sutano, si nosotros los hemos desconocido? Y cuando nosotros a estos le preguntábamos, ¿y por qué no está el segundo, el tercero? No, es que nosotros los hemos desconocido. O sea, un país totalmente, hasta el MAS, el propio movimiento al socialismo, fraccionado. Y evidentemente eso fue complicado, fue difícil asumir en esas condiciones con una convulsión que nos estaba llevando al borde de la guerra civil. Pero gracias a Dios creo que la señora Presidente tuvo la serenidad, tuvo la calma como para articular que todos sus ministros trabajen, y fue prácticamente un logro, digámoslo así, de todo el equipo ministerial, el gabinete ministerial, que fuimos prácticamente desplazándonos en distintos sectores, que fuimos conversando, llamamos desde el primer día de nuestra posesión como ministros, llamamos al diálogo. Y creemos que el diálogo dio resultado. En este momento no quiero decir que tengamos a un país que es una taza de leche, pero sí es un país distinto a como lo recibimos, completamente distinto. Muchos de estos sectores sociales tenían una gran preocupación. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque ese discurso de que el sol se iba a esconder, de que la luna se iba a huir, no era solamente un discurso. Fue una ideología que se implantó en el MAS, principalmente en las áreas rurales, a tal extremo que la gente estaba convencida que si no estaba Evo, iban a perder sus coliseos, sus escuelas, sus canchas, se le iban a quemar, eso es más, iban a perder sus casas, hasta sus mujeres iban a perder. Entonces, eso era lo que estaba convencida la gente. Tuvimos que bajar a todos esos sectores y decirles que no era así, que simplemente somos un gobierno de transición, que vamos a llamar a elecciones, pero sobre todo que no van a cambiar esos proyectos que venían desarrollándose a través de los distintos entes, ¿no? Ya sea el Ministerio de Obras Públicas, Hacienda, el propio Ministerio de la Presidencia a través de la Unidad de Proyectos Especiales. No iban a cambiar esos proyectos. Eso le dio serenidad, tranquilidad, y cuando nos oyeron, entonces nos dieron, pero entonces no es verdad lo que nos dijeron. No, no es verdad. Y eso nos permitió poco a poco y paulatinamente pacificar al país. Ministro, hay sectores que todavía piden el retorno
de Evo Morales. Incluso él lo sigue haciendo en medios de comunicación a nivel internacional. ¿Qué les responde usted? Bueno, en primer lugar, el menos llamado a la pacificación del país ha sido el propio Evo Morales. Lamentablemente ha sido el más incendiario, ha sido el personaje que más ha dividido Bolivia. Cuando él tuvo el rol histórico por su calidad de indígena, y fíjense ustedes que yo todavía lo digo con respeto, indígena. Hay otros como Maduro que le dicen el indio, ¿no? Y él no se enoja. Entonces, pero cuando él tuvo el rol histórico de ser un indígena que asumía el poder y que tuvo el rol histórico de poder unificar este país, prácticamente no lo hizo. A mí me llama la atención algo. Hemos conversado con todos los sectores de la ciudadanía, obviamente sectores sociales que, sin desmerecer, y no quiero decir con esto que, por ejemplo, los médicos, ingenieros, arquitectos, abogados no formen parte del sector social, pero este sector es con el que menos hemos conversado, estos sectores. Con lo que más hemos conversado han sido con estos movimientos sociales que se transformaron en el brazo operativo del MAS. Y todos ellos dicen algo que a mí me resulta realmente incomprensible, y se los digo a ellos. Todos ellos dicen, el MAS nos relegó, el MAS nos olvidó, Evo cambió. Yo le digo, oye, pero si ustedes me dicen eso, ¿cómo fue entonces que el MAS pudo estar 14 años en el gobierno? Entonces, pero fue por esta política divisionista. Creo que ahora tenemos un país un poco más calmado, a pesar que siguen habiendo instancias. Por ejemplo, los cocaleros ha sido un sector muy duro porque nos han dicho, en primer lugar, pedimos la renuncia de la señora Yanine Áñez. Reconocemos que vuelva Evo Morales, pero le hemos dicho, a ver, si la renuncia de Yanine Áñez va a pacificar el país, el retorno de Evo Morales va a pacificar el país, evidentemente que no. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Un fin mayor. Más que reconocer o desconocer a alguien, estamos buscando un fin mayor, que es la paz social. Y en ese sentido, ellos han tenido el altruismo, ellos han tenido digamos así, el patriotismo de decir, ya está bien. Entonces, este tema no lo toquemos, dicen. Ni reconozcamos a uno, ni ustedes desconozcan a nadie. Por el bien del país, vamos a no hablar de este tema, pero hablemos de los otros temas. Y empezamos a hablar de los otros temas, cómo llamar a elecciones, cómo pacificar el país, cómo replegar a los militares, cómo tratar a los heridos, cómo tratar a los fallecidos. Todos esos temas ya los hemos tratado y ya nos hemos puesto de acuerdo, inclusive con los cocaleros. Entonces eso quiere decir que ya creemos nosotros que el tema de la renuncia de Yanine Áñez o el retorno de Evo Morales es un tema superado y del cual ya nadie está prácticamente poniendo como exigencia. Hasta el propio Evo Morales ya lo ha reconocido implícitamente en el momento que en sus distintos tweets ha dicho y ha llamado a que se vaya al tema de las elecciones. Piden que retorne, pero no como presidente de Bolivia, sino como un dirigente más y que no se lo procese. Claro, ellos nos han dicho que quieren que se retorne con las garantías de lo que se denomina el fuero sindical, porque Evo Morales sigue siendo el presidente de las 6 federaciones de Cochabamba. Entonces ellos dicen, al ser presidente, el fuero sindical le alcanza y por lo tanto no pueden juzgarlo. Nosotros en la reunión que tuvimos en el Palacio Presidencial precisamente con los sectores sociales, hicimos una aclaración y dijimos, a ver, ustedes son dirigentes sindicales, ustedes tienen fuero sindical. Si alguno de ustedes le pega a su mujer, ¿será que se puede acoger en el fuero sindical? Les pregunto yo a todo el auditorio, y todos ellos dicen, no. Si alguno de ustedes roba, ¿se puede acoger al fuero sindical? No. Si alguno de ustedes comete terrorismo o sedición, ¿se puede acoger al fuero sindical? No. Bien. ¿Qué quiere decir? Que si se han cometido delitos que tengan que ver con la afectación a la unidad de la patria, a mantener en zozobra a los ciudadanos, eso se llama terrorismo. Y por lo tanto deberían también procesarse por terrorismo. Entonces, a Evo Morales, por mucho que tenga fuero sindical, no le alcanza ese fuero sindical para decir que vuelvo a Bolivia por el fuero sindical y nadie me toca. Es más, lo hemos dicho claramente, Evo Morales es un ciudadano boliviano más, puede volver al país cuando él quiera. Lo único que puede hacer el Estado boliviano es negarle a los extranjeros entrada, por alguna razón.
pero a un boliviano no le puede negar entrada. Pero es eso no imposible. lo exime de un juicio de responsabilidades. Puede entrar, pero obviamente si entra tendrá pues que asumir las consecuencias de sus actos. Ministro, después de 11 años se restablecen las relaciones con Estados Unidos y ha sido designado un embajador. Vuelvo al tema de los cocaleros para hacerle dos consultas. Sí. Hay que aclarar algo, ¿no? Que al parecer se lo está manejando equivocadamente. Nunca se rompieron las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos. No hubo una ruptura de relaciones diplomáticas. Hubo una alteración a la relación diplomática, que no es lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay una ruptura de relaciones diplomáticas, prácticamente existe formalmente una declaración de ruptura de relaciones y prácticamente todo un personal de embajada tiene que retirarse del país. Lo que sucedió hace 12 años, usted dice 11 años. 11 años. Cuando fue expulsado el embajador de ese país. Exactamente. Que se expulsó al embajador americano y que Bolivia retiró a su embajador. No rompió las relaciones. Entonces quedaron las relaciones ahí. Siempre se mantuvo por parte de ambos gobiernos lo que se denomina un encargado de negocios. Siempre hubo un encargado de negocios de Bolivia en Estados Unidos y un encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia. Actualmente tenemos un encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia, que hace las veces de embajador, pero no es un embajador. Entonces, lo que ha sucedido ahora simplemente ha sido reemplazar a ese. Es un ministro con prerrogativas especiales y además de muy corta duración. Es un máximo ministro o embajador con prerrogativas especiales, máximo puede durar 90 días. Entonces lo que hemos hecho ha sido, en realidad lo que ha hecho Cancillería ha sido designar el día de ayer 4 embajadores. Embajadores ante organismos internacionales, algunos de ellos con sede en Estados Unidos. Por ejemplo, se ha designado ante la OEA, ante las Naciones Unidas y ante uno que no me recuerdo más. Y dentro de esa designación se ha designado a un embajador con estas prerrogativas especiales, que no es otra cosa que un encargado de negocios, que ya había, Bolivia tenía un encargado de negocios en Estados Unidos y Estados Unidos tenía. Por lo tanto, no podríamos decir que hay un restablecimiento total, porque no se ha nombrado un embajador que vaya con sus cartas credenciales, como es la formalidad, se presenta ante el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos recibe esas cartas credenciales y las acepta. No ha habido ese trámite todavía. Entonces, ¿por qué consideramos, a criterio de la señora canciller, que es la que lleva a cabo todo este tema de las designaciones y de los nombramientos, debe ser algo que le corresponda al próximo gobierno? Porque además, como obviamente está establecido legalmente, la designación de embajadores parte por una aprobación de la Cámara de Senadores. Ministro, con esta acción, entonces, ¿Estados Unidos volverá a colaborar con la lucha contra las drogas en el país? ¿O todavía no es prisión de este gobierno de transición? No, todavía creemos que esa es una decisión de política de Estado, que sería un acto irresponsable de parte nuestra, de parte del gobierno de la señora Yanine Áñez, tomar una decisión de un gobierno transicional de tan poco tiempo, una decisión tan importante. Esa decisión deberá tomarla el gobierno prácticamente que asuma la próxima gestión. Ministro, hablemos de las elecciones. Ya tenemos promulgada una norma, se está avanzando en el trabajo para la convocatoria de los vocales. Hoy habrá sesión. Ahora, el vocal designado por parte del Ejecutivo ha señalado de que prácticamente es imposible que las elecciones se realicen antes del 22 de enero. Claro que sí, y no solamente el vocal designado, la ley prácticamente. Si nosotros analizamos la ley, si bien es cierto la ley no da fechas, pero la ley da plazos. Y si miramos esos plazos, es imposible tener elecciones al 22 de enero. ¿Por qué? Por ejemplo, para poder terminar el proceso o empezar siquiera el proceso de selección y elección de vocales del órgano electoral y de los tribunales departamentales, se tiene que contar previamente con un reglamento. Dios quiera que ese reglamento entre el día de hoy y mañana termine de aprobarse. Una vez se apruebe ese reglamento, se tienen 20 días para
designación o la conformación más bien del órgano electoral y de los tribunales departamentales. Esto quiere decir que prácticamente, si hoy estamos a 20, ¿qué fecha es? 27. 27. Si hoy estamos a 27, vamos a suponer que hoy se promulgue la ley, 20 días, estamos hablando de prácticamente más o menos 18, 17 de diciembre. Tendríamos conformado recién el tribunal electoral o el órgano electoral. A partir de esa conformación, el órgano electoral tiene 48 horas, estamos hablando más o menos el 20 de diciembre, para llamar a elecciones, señalar la fecha de elecciones, en un periodo que la ley lo ha establecido de máximo 120 días. 120 días que, si nosotros podemos sacar el cálculo retrospectivo, digamos, tenemos que, dentro de esos 120 días, mirando de atrás para adelante, 7 días para hacer el cómputo electoral, y todavía es que podrían haber una segunda vuelta 45 días antes. Quiere decir que las elecciones, de acuerdo a la proyección que hace la ley electoral, no necesariamente lo que dice el honorable vocal ya designado del órgano electoral, más o menos en ese cálculo tendríamos elecciones en primera vuelta en marzo recién. Ese cálculo no lo ha hecho ni el órgano electoral ni el Ejecutivo. Ese cálculo lo ha hecho la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa, para establecer ese cálculo, tuvo que munirse de información que permita decir cuánto tiempo se necesita para hacer una elección, que estamos partiendo de cero. No tenemos ni siquiera infraestructura del órgano electoral, logística, no tenemos vocales, hay que empezar de cero. ¿Y qué pasaría con el mandato del gobierno de transición? Ahí se ha confundido un poco, ¿no? Porque se ha dicho, no, el mandato del gobierno de transición termina el 21 de enero. Y por lo tanto, si se extiende más allá de ello, es un mandato inconstitucional. No, el mandato de Evo Morales terminaba el 21 de enero. En el momento que surge la sucesión constitucional, el artículo 169 de la Constitución es clara. Dice, en caso de impedimento del presidente, lo sucederá el vicepresidente. En caso de impedimento de este, lo sucederá el presidente del Senado o el presidente diputado. En estos casos, dice, la única finalidad del gobierno es la de convocar a elecciones en el plazo de 90 días. ¿Qué quiere decir? Que el mandato constitucional de este gobierno de transición es de 90 días para convocar elecciones. Ahí, porque ¿qué hubiese pasado? Vamos a suponer que la renuncia de Evo Morales hubiera sido el 20 de enero. ¿Qué quiere decir? Que teníamos un día para conformar órgano electoral, llamar a elecciones, ir a segunda vuelta y realizar el cómputo electoral. No, no es cierto. Por eso es que el mandato no concluye de este gobierno de transición el 21 de enero, sino que el mandato se lo da la Constitución, que a partir de la asunción al cargo se tienen 90 días para convocar. No dice inclusive 90 días para que las elecciones se realicen. Ya se han convocado elecciones. Estas elecciones, la fecha la va a definir el órgano electoral dentro del plazo de los 120 días que ha establecido, vuelvo a repetirlo, no el órgano ejecutivo, sino ha sido el órgano legislativo, después de recibir toda la información técnica de distintos aspectos, aún después de la visita de la OEA. ¿Y qué pasaría con la Asamblea Legislativa conformada por el partido de el MAS? Eso sí, ahí la situación es distinta. ¿Por qué? Porque los asambleístas tienen un mandato, ellos sí tienen un mandato constitucional de 5 años. Y ahí sí, el 21 de enero, habrá cesado el mandato de ellos. Y entonces dejará de legislar, porque ya no podrá haber un prorroguismo. Por eso es que los asambleístas tienen la obligación de legislar ahora todo lo que va a ser el proceso electoral. ¿Y qué tendría que pasar, por ejemplo, para la posesión de las nuevas autoridades? ¿Cómo sería? Las nuevas autoridades prácticamente van a tener que ser posesionadas por el órgano electoral. Por lo general, en todas las elecciones de toda entidad, fíjense, de una asociación, vamos a suponer, viene el momento de las elecciones de una asociación
y entonces el órgano electoral es inclusive el que regula todo el proceso eleccionario, y cuando viene la posesión del directorio es el órgano electoral el que toma posesión. ¿Qué pasaría con la promulgación de algunas normas? ¿Serían por decreto en todo caso, si es que ya no estarían en funcionamiento? Lo que pasa es que ahí sí, ¿no? A menos que el Tribunal Constitucional interprete de alguna manera, no lo sé, ¿no es cierto? La ley pues no regula casos, la ley, ¿no? Y en este caso la Constitución no regula casos de qué pasaría en caso que un presidente renuncie. No, regula la generalidad. A menos que el Tribunal Constitucional, y se me está ocurriendo ahora, digamos, estoy pensando en voz alta, a menos que el Tribunal Constitucional dicte algún tipo de norma de interpretación o interpretativa de la Constitución para decir que se prorroga el mandato también por un estado de necesidad y no sé qué. No lo sé, pero por lo menos legalmente el mandato de los senadores y diputados termina el 21 de enero. Tendríamos una ausencia de poder en caso de que no se tomen este tipo de acciones. Sí, evidentemente, ¿no? Y por esa razón podría el Tribunal Constitucional dictar una norma interpretativa, porque en ningún caso, lo hemos venido diciendo, lo dijimos para el tema de la señora Yanine Áñez, no puede existir vacío de poder. En Bolivia tuvimos 2 días que hubo vacío de poder. De la renuncia de Evo Morales, que fue el 10, hasta la posesión de Yanine Áñez, que fue el 12, fíjense ustedes que hubo 2 días de ausencia de poder. Y fue un caos. Sí. Entonces no se puede permitir eso. Ministro, por favor, vayamos avanzando con otros temas. ¿Qué pasa con las órdenes de aprehensión contra exautoridades de Evo Morales, exautoridades del gobierno del expresidente? ¿Usted considera de que se dilató mucho este proceso y de quién sería la responsabilidad? A ver, hay que diferenciar claramente que en realidad existe una orden de aprehensión contra un exministro. No existen órdenes de aprehensión contra exministros. ¿Y las órdenes de aprehensión que se refería la ministra de Relaciones Exteriores, que habían sido entregadas a la embajadora de México? En realidad, para aclarar, hay 2, creo, ¿no? Contra la señora Alanoca y contra el señor Quintana. Sí. ¿No? Y esto no es una persecución política. ¿Por qué no es una persecución política? Porque persecución política fuera si se hubiese dado orden de aprehensión contra todos los ministros. Nos hemos reunido con algunos ministros libremente, ellos con temor, pero yo les dije en más de una oportunidad de las reuniones, no hay ninguna orden de aprehensión, no tienen por qué tener temor. Pero evidentemente habían susceptibilidades de parte de ellos. El tema del señor Quintana es un tema particular. Es un tema particular, ¿por qué? Porque no fueron todos los ministros los que dijeron un Vietnam, 2 Vietnam. Eso es su versión. El tema del señor Quintana, se tiene información de que habría participado directamente de actos de instigación a la subversión, incluso de financiamiento de ese estilo. Entonces, la investigación es la que ha determinado eso. Sí creemos que ha habido una lentitud, y hasta lo dijimos en algún momento, hasta casi cómplice por parte del Ministerio Público. Ya 4 denuncias se rechazaron antes que se acepte la 5ª denuncia contra el señor Evo Morales, que tampoco es una persecución política. Existe un audio, existen los elementos corroborativos, digamos, o lo que se llama en materia legal la evidencia circunstancial de que el señor Yucra sí se comunicó con él. Hay testigos que dicen que sí, que escucharon, que se llamó. Hay testigos que dicen que sí, efectivamente se grabó el video. Hay testigos que dicen que sí, él tenía directa relación con México. Hay prueba hay prueba circunstancial que demuestra que el señor Yucra sí se comunicó directamente, telefónicamente, a números de México. Entonces, esto nos demuestra que el hecho existió y que es delito, y que probablemente el señor Evo Morales sea partícipe de esos hechos, y por lo tanto eso debió haberse hecho desde hacía
vías atrás. Sin embargo, el Ministerio Público creemos que ahí tuvo un accionar un poco lento, un poco pesado, ¿no? Dijimos en su momento, lo consideramos hasta cómplice. ¿Por qué lo consideramos cómplice? Porque no hay que tapar el sol con un dedo, no podemos mentirnos, ¿no es cierto? El señor fiscal general del Estado respondió al movimiento al socialismo, él ocupó diversos cargos en la gestión del movimiento al socialismo donde era necesario. Entonces nos llamaba la atención no la parcialidad, pero nos llamaba la atención la lentitud en el accionar, no solo de ese caso, sino de muchos otros casos, la falta de coordinación con el Ejecutivo en el sentido de brindar información. Hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de las autopsias que se han realizado, de la cantidad de fallecidos que hay. Entonces, lamentablemente eso ha paralizado. Creemos que debemos reencauzar las cosas, creemos que el Ministerio Público debe darnos muestra de esa objetividad. Probablemente hoy día yo me reúna con él, estoy a punto de hacerle una llamada telefónica para ver si me recibe, espero que me reciba, para decirle que no podemos seguir en estas circunstancias, que tenemos que coordinar trabajos, que tenemos que hacer que las investigaciones de los procesos judiciales avancen de la mejor manera, y ojalá que ello suceda. ¿Cómo debería proceder la Embajada de México ante estas órdenes de aprehensión? Específicamente hablando del caso Quintana, por favor. Creemos que lo que no debe haber es impunidad entre los países, ¿no? Y es más, las normas de tratado internacional, las propias normas de reciprocidad exigen que cuando alguien le solicita la aprehensión de otra persona que está dentro del Estado, se proceda a la aprehensión, ¿no? Entonces, pero es una decisión autónoma, digámoslo así, soberana de México. México deberá decidir, así como cuando le reclamamos a México a través de Cancillería que el presidente Evo Morales estaba haciendo intervenciones de política interna del país de donde venía y que no podría hacerlo sobre la base de convenios internacionales que habían, y México nos dijo soberanamente que ellos no podían afectar el derecho humano que tiene una persona de la libre expresión. En otras palabras, nos dijo que no iban a hacer nada contra Evo Morales. Esa fue una decisión soberana. Que no la compartamos es una cosa, que la respetemos es otra cosa. Ministro, ya para ir cerrando, por favor, prácticamente ya se siente el ambiente electoral, ¿no es cierto?, en el país. ¿Qué dice el gobierno a propósito de algunos actores políticos que están pidiendo que exista solo un frente, en este caso, que le haga frente al MAS? A ver, evidentemente la idea era esa en primer lugar. La idea era la de dar la sensación de un ambiente electoral. Dijimos, la mejor forma de pacificar al país va a ser electoralizarlo. Creo que eso es lo que hemos logrado, gracias a Dios. Ya se siente el ambiente electoral. Es más, la designación que hizo la señora Presidente fue la que dio, digamos, el segundo paso, porque el primer paso lo dio el órgano legislativo al promulgar la ley, o al sancionar la ley, el legislativo. La señora Presidente promulga la ley, luego designa, ya estamos en un proceso electoral. Eso ha contribuido a la pacificación del país. Ahora, con relación a las diversas ideas, yo creo que para la democracia, aunque tenemos ejemplos de países que son prácticamente polarizados, con dos tendencias. Por ejemplo, Estados Unidos es una clara tendencia, pero ya entre Estados Unidos inclusive hay una tercera tendencia, ¿no? El Partido Verde se plantea una tendencia entre los republicanos y los demócratas. En Francia, por ejemplo, a la derecha y la izquierda. Para la democracia es bueno que hayan distintos sectores. Además, no podemos hablar de un pensamiento único, ¿no es cierto? Vayámonos todos juntos a hacer, porque todo el mundo tiene derecho a disentir. Pero yo creo que en la medida que en las próximas elecciones se logre conformar un bloque de unidad, yo creo, por ejemplo, escuché ayer el discurso del señor Víctor Hugo Cárdenas, y lo encontré coherente para la situación del país en este momento, aunque yo creo que el movimiento al socialismo, y no por desmerecerlo, sino por todo lo que he venido escuchando de ello, es un partido que ya se encuentra fraccionado.
es un partido que evidentemente la próxima elección, sin lugar a dudas, va a ser la peor elección en términos numéricos del MAS, pero va a participar, ¿no es cierto? Porque el MAS no es lo mismo el MAS con Evo Morales que sin Evo Morales, pero creo que por el bien del país, en las próximas elecciones debería conformarse un bloque de unidad, debería hacerse una serie de alianzas estratégicas en función de ya no la unificación solamente del país, sino el fortalecimiento de la democracia. Ministro, para terminar, por favor, ¿qué opina usted, qué opina el gobierno de la posible candidatura de Camacho y Pumari? Ellos dijeron, si hay un solo frente, nos presentamos. A ver, yo creo que son cosas que hay que ir midiéndolas paulatinamente. En primer lugar, partiendo de la realidad, no debemos negar que, por ejemplo, mi participación en el gabinete de la señora Presidente es prácticamente un aporte y el habernos brindado a colaborar por parte del movimiento cívico, ¿no? Particularmente yo no tengo ninguna relación, lejos de haberla conocido a la señora ahora Presidente, de haber tenido un vínculo de carácter profesional con ella hace años, pero fuera de ello yo no tengo ninguna vinculación con la estructura política que ella tiene, porque ella es política, ella es senadora. Entonces yo llego a formar parte del gabinete precisamente por eso que ella dijo al principio. Si tengo el apoyo de los movimientos cívicos, yo acepto. Dentro de ese apoyo fue que nos brindamos para poder apoyarla en ello. Entonces mi contribución o mi aparición es por parte del movimiento cívico, en primer lugar. Segundo lugar, evidentemente, la generación de un liderazgo insurgente, lo he denominado así particularmente, de Luis Fernando Camacho, le obliga a él a participar en las próximas elecciones. Aunque él, hasta el día de hoy, fíjense ustedes, es reacio todavía a ello, porque él dice, no, si hay un bloque único. Porque al principio él dijo, no voy a ser candidato. Sí. Dijo él. Nos ha costado convencerlo de que sea candidato. Creemos nosotros que él debe ser candidato. ¿Todavía lo están convenciendo? Todavía lo estamos. Y todavía él dice, no, si somos un bloque. Todavía yo sigo diciendo que a pesar de que no seamos un bloque, es necesario. Él tiene que cumplir un papel histórico. Él ha asumido un liderazgo insurgente, prácticamente, yo no diría ni siquiera rápido o veloz, ni fugaz, meteórico. Nunca creo que en la historia de la vida democrática de Bolivia ha habido un liderazgo que surja. Yo pregunto, ¿quién escuchó hablar de Luis Fernando Camacho hace 3 meses atrás? Nadie. Nadie sabía. Yo creo que ni siquiera Luis Fernando Camacho tenía en su más optimismo, proyección de liderazgo, haber llegado a asumir el papel que ahora tiene. Y entonces, si ya lo tiene, después de ver cómo todo un país, creo yo, que se unió en torno de él, yo creo que él tiene el reto histórico de tener que asumir ese liderazgo y de llevar adelante un proceso eleccionario. Obviamente, como él lo dice, esa es la percepción que él tiene. Tiene que ser un proceso electoral de unidad del país. A mí me gusta mucho un eslogan que hemos asumido como parte del Ministerio de Comunicaciones, que es unir para sanar. Creo que es necesario unir a este país, pero para sanar todas las heridas que nos ha dejado. Tenemos muchas heridas. Creo que el movimiento al socialismo nos ha dejado más heridas que cosas buenas. ¿Ha dejado cosas buenas? Sí, pero hay muchas heridas. Y que a veces esas heridas pueden ser hasta incurables. Pero esa es la misión del líder. Y eso es lo que tiene que hacer, creo yo, Luis Fernando Camacho. Ser candidato, pero no ser el único, como usted bien lo dijo. Muchas gracias por su visita, ministro. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos con más.